Hola, hoy vamos a analizar algo que nos rodea siempre, algo que a menudo damos por hecho, pero que en realidad está lleno de mensajes ocultos, la cultura. Vamos a ver cómo algo que parece simple entretenimiento puede esconder ideas muy potentes. Y todo empieza con una pregunta que lo puede cambiar todo. ¿Qué pasaría si este personaje, que es un icono para millones de personas desde la infancia, fuera en realidad una herramienta para vendernos una forma muy concreta de ver el mundo? La respuesta, la verdad, abre un camino alucinante por la sociología, la crítica cultural y el poder que tienen los medios. Vale, para entender todo esto, primero tenemos que pillar una idea clave. La realidad en la que vivimos, bueno, no es tan sólida como parece. En el fondo se basa en una especie de plano, de mapa social que hemos ido dibujando entre todos y muchas veces sin darnos ni cuenta. A ver, esto no es nuevo. Ya lo dijeron dos sociólogos, Peter Berger y Thomas Lackman. Y la verdad es que lo clavaron. Decían que el orden social no es algo que nos viene de fábrica, por biología o por naturaleza. No, es una producción humana, algo que hacemos sin parar. Es algo que hacemos, no algo que simplemente es. Y aquí entra el concepto fundamental, el orden social. Es toda esa red de normas, de papeles que jugamos y de significados que hacen que podamos convivir. Pero lo más importante de todo es que es artificial, es una construcción que mantenemos en pie con lo que hacemos cada día. Y lo curioso es que todo esto arranca de algo súper simple. Todo arranca con la costumbre, con lo que llamaron habituación. Hacemos las cosas una y otra vez, hasta que salen solas, en automático. Esto nos libera la cabeza una barbaridad, ¿no? No tenemos que decidir cada mañana cómo se saluda a alguien, simplemente lo hacemos. Pues bien, estas costumbres, cuando las compartimos, se convierten en la base de cosas mucho más grandes, como las instituciones. Pero claro, para que todo este chiringuito no se caiga, hace falta algo más. Necesitamos un universo simbólico. Pensemos en ello como el pegamento que lo mantiene todo unido. Es la gran historia que nos contamos, sea un mito, una religión o incluso la ciencia, para explicar por qué las cosas son como son. Le da un sentido a todo y justifica que el orden social sea ese y no otro. Esta frase de verdad lo resume a la perfección. La realidad es un proyecto en el que participamos todos. Y si esto es así, significa que los productos culturales, como los cómics o las pelis, ya no son solo para pasar el rato. Son en realidad ladrillos para construir y mantener ese universo simbólico. Y esto, claro, nos devuelve a nuestro amigo, el pato. Bueno, dejemos ya la teoría por un momento y vamos a un caso práctico. Un caso que en su día fue, una bomba. Un análisis que se propuso leer al pato Donald de una forma que nadie se esperaba. Nos vamos a 1971. Dos autores, Ariel Dorfman y Armand Matelart, publican un libro que lo pone todo patas arriba, para leer al pato Donald. Y su tesis era de órdago. Decían que debajo de esa capa de diversión inocente, los cómics de Disney eran en realidad un manual para exportar la ideología capitalista de Estados Unidos al resto del mundo, sobre todo a Latinoamérica. Y lo que encontraron al analizarlo es alucinante. Según ellos, en el mundo de Disney, la riqueza nunca sale del trabajo en una fábrica. Siempre es por un golpe de suerte, encontrando un tesoro en países exóticos, y la gente de esos sitios son buenos salvajes, sin historia, que te cambian sus tesoros por 4 chorradas. Tampoco hay clases sociales enfrentadas, solo individuos listos contra tontos. Y todo esto, según ellos, sirve para que veamos esa forma de entender el mundo como algo normal y natural. Su misión, como decían en el propio libro, era quitarle la máscara, ¿no? Sacar a la luz esa ideología imperialista. Querían dar herramientas para leer de forma crítica algo que parecía totalmente inofensivo. Pero claro, esto nos lleva a la gran pregunta del millón. ¿De verdad la gente se traga todo esto sin más? ¿Somos tan pasivos? Y esa pregunta, ojo, es clave. Porque esa idea de que las audiencias son como esponjas que lo absorben todo sin más, pues lleva décadas puesta en duda. El pensamiento sobre el papel de quien consume cultura ha cambiado una barbaridad. Porque, a ver, una cosa es lo que el productor intenta mandar y otra, muy distinta, es lo que la gente interpreta. La comunicación no es una autopista de un solo sentido, para nada. Es más bien un campo de batalla donde se negocia el significado. Y aquí es donde la cosa da un giro de 180 grados, como podemos ver en esta tabla. Se pasó de la visión de la Escuela de Frankfurt, que básicamente veía la cultura de masas como una máquina de manipular a gente pasiva, al modelo de los estudios culturales. Con gente como Stuart Hall se empezó a entender que las audiencias no se tragan el mensaje tal cual, lo decodifican a partir de su propia vida y pueden aceptarlo, negociar con él o directamente mandarlo a paseo. Y esta idea lo cambia todo. Pensadores como el latinoamericano Jesús Martín Barbero hablaron de mediaciones. O sea, que no consumimos cultura en una burbuja, no. Lo hacemos desde nuestro barrio, nuestra familia, nuestras propias tradiciones.
El significado se cocina ahí, en medio de todo eso. Y esto nos trae de cabeza al mundo de hoy. O sea que, si la gente ya era activa antes, imagínate ahora. Con la llegada de Internet, esa actividad no es que haya aumentado, es que ha explotado. Ya no solo se interpreta, ahora también se crea, se remezcla, se participa en la conversación. Hay un teórico, Henry Jenkins, que le puso un nombre genial a todo este lío: la cultura de la convergencia. Ya no hay fronteras. Una historia puede empezar en la tele, saltar a Twitter, convertirse en un meme en TikTok y acabar en un grupo de WhatsApp. El flujo de información es constante, caótico, y los que antes eran solo consumidores ahora tienen un papel protagonista. Y para entender cómo funciona esto, hay un concepto que es la leche: la inteligencia colectiva. La idea es muy sencilla pero súper potente. Nadie es un genio que lo sabe todo, pero entre todos, lo sabemos casi todo. Y gracias a Internet podemos juntar todas esas pequeñas piezas de conocimiento para hacer cosas que una sola persona jamás podría. Mirad, para que se vea claro, hay un ejemplo que es brutal. Lo que hicieron los fans de Survivor, el programa de supervivencia. Cuando alguien filtró en un foro quién iba a ser eliminado en toda la temporada, la comunidad no se lo creyó sin más. Se pusieron a trabajar como un equipo de detectives. Usaron mapas por satélite, investigaron los ecosistemas de la isla, analizaron cada frame de los avances. Miles de personas colaborando para comprobar si la filtración era real. Y al final lo demostraron, reventándole la exclusiva a los productores. Pero es que este cambio no solo afecta a quien consume, afecta a las propias historias. Ya no están encerradas en un único formato, como un libro o una película. Ahora se expanden por un montón de plataformas. Es lo que se llama narrativa transmedia. El caso de manual, el que todo el mundo estudia, es Matrix. Para entender de verdad todo el universo, no te vale solo con ver las pelis. Hay partes importantísimas de la historia en los cortos de animación de The Animatrix, en el videojuego Enter the Matrix, en los cómics. Cada plataforma te da una pieza del puzzle y se espera que el público se mueva, que investigue, que junte las piezas. Así que el camino está claro, ¿no? Hemos pasado de un modelo que nos veía como consumidores pasivos a uno donde la participación activa es lo normal. La línea que separaba al que crea cultura del que la consume, se ha vuelto súper borrosa, casi ha desaparecido. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Si Berger y Luckman tenían razón y somos nosotros los que construimos nuestra realidad social, la pregunta ahora es, en esta nueva era, con todo este poder en nuestras manos para crear, compartir y conectar, ¿qué tipo de mundo, qué clase de cultura estamos eligiendo construir entre todos? Es una pregunta que no tiene respuesta fácil y que, de hecho, la estamos contestando ahora mismo, cada día.